La fuerza de avanzar en solitud, una guía para forjar tu propio camino. Muchas personas creen que su progreso depende de apoyos externos, una mano que los levante en momentos de debilidad, un hombro que los sostenga ante la adversidad o un grupo que los impulse hacia adelante. Esta percepción, aunque común, puede convertirse en una trampa que limita el crecimiento personal. Cuando condicionas tu avance a la presencia de otros, tu camino se vuelve inestable, vulnerable a las circunstancias y a las decisiones ajenas. La verdadera transformación ocurre cuando descubres que la fuerza para avanzar reside en ti mismo, no en el entorno. Este entendimiento no surge del orgullo, sino de la convicción de que tu destino es tu responsabilidad. La soledad, lejos de ser un obstáculo, se convierte en una maestra que te enseña enfoque, disciplina y resiliencia, forjando un carácter que no depende de validaciones externas para sostenerse. 1. Aceptar la soledad como maestra. El primer principio transformador es aceptar una verdad incómoda pero liberadora: nadie vendrá a rescatarte. Por más afecto que recibas, por más promesas de apoyo que escuches, hay batallas que solo tú puedes enfrentar. Hay noches oscuras en las que ningún consejo, por sabio que sea, ni ningún abrazo, por sincero que parezca, serán suficientes. Existen dolores que debes atravesar en soledad, decisiones que solo tú puedes tomar y pasos que nadie más dará por ti. Comprender esto no es un acto de aislamiento, sino de empoderamiento. Cuanto antes lo aceptes, antes dejarás de esperar y comenzarás a actuar. En mi propia experiencia, pasé años anhelando que alguien reconociera mi esfuerzo, que alguien entendiera mis luchas o que alguien me levantara tras mis caídas. No era una búsqueda malintencionada, sino el reflejo de un cansancio humano, una necesidad de sentirme respaldado. Sin embargo, esa expectativa me mantenía atrapado en una mentalidad de dependencia. Un día, en medio de una crisis profunda, enfrenté la realidad con claridad brutal: estaba solo. Nadie podía decidir por mí. Nadie podía dar el siguiente paso en mi lugar. Esa revelación, aunque dolorosa, marcó un punto de inflexión. No llegó con frases inspiradoras ni consuelo externo, sino con un silencio que me obligó a mirarme de frente y asumir la responsabilidad de mi propio camino. Desde ese momento, comencé a cumplir mis compromisos sin esperar reconocimiento. Me sostuve desde mi interior, incluso cuando todo a mi alrededor parecía desmoronarse. Aprendí que el verdadero carácter no se forja en la compañía de otros, sino en la soledad que te fuerza a confrontar tus miedos, tus excusas y tus límites. La soledad, que inicialmente percibía como una enemiga, se convirtió en mi aliada más poderosa. Me enseñó a confiar en mi intuición, a definir mis prioridades y a reconstruirme sin necesidad de testigos. Cuando no tienes a nadie que te sostenga, descubres una urgencia interna que despierta una fuerza que desconocías. Esa fuerza no nace de la invencibilidad, sino de la certeza de que no hay otra opción más que avanzar. 2. Dejar de depender del apoyo emocional externo. El segundo principio es liberarte de la necesidad de apoyo emocional externo. Es humano desear ser escuchado, comprendido o animado, pero cuando esa necesidad se convierte en una condición para avanzar, entregas tu poder a otros. Nadie está obligado a motivarte, y nadie vive para sostener tus emociones. Cada persona lleva sus propias luchas, sus propios límites y su propio caos. Esperar que alguien esté siempre disponible para levantarte en cada caída es una receta para la frustración y la parálisis. En mi caso, solía compartir mis sueños esperando entusiasmo, mis fracasos buscando consuelo y mis heridas anhelando comprensión. Cuando no recibía lo que esperaba, me sentía traicionado, abandonado. Pero con el tiempo entendí que no era abandono, era la realidad. La vida no gira en torno a mis emociones, y nadie tiene la obligación de estar presente en cada uno de mis tropiezos. Aceptar esta verdad no me hizo insensible, sino más fuerte. El día que solté la expectativa de ser comprendido, experimenté una ligereza liberadora. Mis pasos dejaron de depender de las reacciones de los demás. Comencé a levantarme por convicción, no por aplausos. Este cambio transformó mi perspectiva. Descubrí que el respaldo más sólido nace del respeto que te das a ti mismo cuando cumples tus compromisos, cuando avanzas en silencio, cuando perseveras sin esperar que alguien lo note.
Ese respeto propio, forjado en la constancia invisible, es más valioso que cualquier validación externa. Dejar de mendigar apoyo no significa rechazar el amor o las conexiones humanas, sino dejar de partir desde la carencia. Cuando te haces cargo de tus emociones, dejas de exigir y comienzas a ofrecer. Ya no buscas ser completado por otros, te conviertes en alguien que elige, que crea, que se sostiene por sí mismo. Esa transformación interna cambia tu energía y la forma en que los demás te perciben, porque ya no dependes de su aprobación para avanzar. 3. Silenciar la queja. El tercer principio es erradicar la queja, un hábito que parece inofensivo pero que en realidad es profundamente destructivo. Cada vez que te quejas, le dices a tu mente que no tienes control, que las circunstancias externas tienen más poder que tu voluntad. Este discurso, repetido una y otra vez, se arraiga en tu interior, minando tu espíritu y apagando tu motivación. La queja es el lenguaje de quienes han renunciado a construir y se conforman con señalar lo que está mal. Durante mucho tiempo, caí en esa trampa. Me quejaba de las injusticias, de la falta de oportunidades, de las acciones o inacciones de los demás. Sentía que tenía derecho a hacerlo, que era una forma de desahogarme. Pero ninguna queja resolvió mis problemas, ninguna me acercó a mis metas. Al contrario, me hundía en un ciclo de victimización que me hacía sentir impotente. Peor aún, me llevaba al cinismo, a creer que nada valía la pena, que el cambio era imposible. Ese estado mental es una muerte silenciosa, un abandono de la propia capacidad de transformación. Un día, frente al espejo, me hice una pregunta que lo cambió todo: ¿cuánto de mi dolor sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? La respuesta fue dolorosa, pero liberadora. Dejé de disfrazarme de víctima y asumí el control. Cambié las quejas por acción, las excusas por resultados. En lugar de preguntarme por qué a mí, comencé a preguntarme qué puedo hacer yo con esto. Esa simple pregunta transformó mi perspectiva. Los problemas que antes veía como muros se convirtieron en oportunidades. La rabia dio paso al impulso, y la resignación se transformó en decisiones concretas. Hoy, cuando algo me duele, no me lamento, actúo. Si algo me falta, no lo espero, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, trabajo para cambiarlo. Este cambio de mentalidad no elimina las dificultades, pero te coloca en una posición de poder. El mundo no responde a las quejas, pero siempre abre puertas a quienes persisten, a quienes se levantan y transforman lo poco que tienen en un avance significativo. 4. Construir disciplina en la soledad. El cuarto principio es desarrollar una disciplina inquebrantable, incluso cuando nadie te observa ni te presiona. Es fácil cumplir cuando hay supervisión, plazos o consecuencias claras. Pero el verdadero carácter se revela en los momentos de soledad, cuando no hay nadie para exigirte, cuando fallar no tiene repercusiones inmediatas. Es en esos instantes donde se mide tu compromiso real. Por años, mi disciplina dependía de estructuras externas, un jefe, un profesor, un sistema que me mantuviera en orden. Pero cuando esas estructuras desaparecían, mi compromiso se desmoronaba. Me hacía promesas que no cumplía, planes que no ejecutaba. Cada incumplimiento silencioso debilitaba mi confianza en mí mismo. Vivir sabiendo que me fallaba a mí mismo era una carga más pesada que cualquier crítica externa. Un día decidí convertirme en mi propia autoridad. Nadie me levantaría temprano, nadie me recordaría mis prioridades, nadie me exigiría disciplina. Esa responsabilidad recaía únicamente en mí. Desde entonces, mi palabra se convirtió en un pacto sagrado. Si decía que haría algo, lo hacía, no porque alguien me vigilara, sino porque me lo había prometido a mí mismo. Esa disciplina, construida en la intimidad de mis decisiones, se convirtió en mi mayor fuente de libertad. Me permitió avanzar sin depender de las circunstancias, actuar sin esperar motivación y cumplir incluso en los días más grises. La disciplina no es una prisión, es una declaración de autonomía. Es la capacidad de sostener tu palabra cuando nadie te observa, de avanzar aunque no tengas ganas, de ser fiel a ti mismo en la soledad. Ese compromiso silencioso forja un respeto propio que no se negocia, una fuerza que te permite mirarte al espejo y saber que eres alguien en quien puedes confiar.
5. Ser tu propia fuente de validación. El quinto principio es aprender a validarte desde tu interior, sin depender de la aprobación externa. Buscar el reconocimiento de los demás es humano, pero cuando tu progreso depende de sus elogios, te vuelves frágil. La validación externa es inestable, influenciada por los prejuicios, miedos o limitaciones de quienes la ofrecen. Si tu fuerza depende de un bien hecho o un te admiro, tu camino siempre estará a merced de otros. Durante años, anhelé que alguien reconociera mi esfuerzo, que confirmara que mis decisiones eran correctas. Cuando recibía ese reconocimiento, me sentía invencible, cuando no, me llenaba de dudas. Hasta que una noche de frustración me enfrenté a una pregunta clave: ¿realmente necesito que alguien apruebe la vida que estoy construyendo? Esa pregunta marcó un antes y un después. Comencé a entrenarme para evaluar mis acciones con honestidad. ¿Fui coherente? ¿Di lo mejor de mí? ¿Actué con propósito? Si la respuesta era afirmativa, eso era suficiente. No necesitaba testigos ni aplausos, yo sabía que estaba en el camino correcto. Este cambio no fue inmediato. Requirió un entrenamiento diario para celebrar mis avances en silencio, corregirme con firmeza cuando fallaba y guiarme con claridad sin esperar la aprobación de otros. Cuando aprendes a validarte desde adentro, cada paso se convierte en un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas encajar ni complacer, buscas estar en paz contigo. Esa paz interna es inquebrantable, porque no depende de las opiniones ajenas, sino de la coherencia con tus propios estándares. 6. Levantarte rápido tras cada caída. El sexto principio es aprender a levantarte rápidamente cada vez que tropiezas. Nadie es inmune a los errores, pero lo que define tu carácter es lo que haces después de caer. Durante mucho tiempo, me castigaba por mis fracasos. Un día perdido se convertía en una semana de reproches. Una mala decisión desencadenaba un diálogo interno de autocrítica que me hundía más que el error mismo. Hasta que entendí que cada minuto que pasaba lamentándome era un minuto perdido para corregir el rumbo. Adopté una regla simple: levántate rápido. No importa cuán grave sea la caída, actúa de inmediato para reconectar con tu disciplina. No te enredes en la culpa ni en el análisis excesivo, simplemente haz algo que te devuelva al camino. Este hábito me ha salvado innumerables veces. Me ha recordado que soy humano, pero también responsable. Que puedo fallar, pero nunca rendirme. Cada caída, si la enfrentas con acción inmediata, se convierte en una oportunidad para crecer. La diferencia entre el hombre común y el extraordinario no está en cuántas veces caen, sino en la velocidad con la que se levantan. 7. Actuar sin depender de la motivación. El séptimo principio es aprender a moverte incluso cuando no tienes ganas, a trabajar sin depender de la motivación. Si tu disciplina está atada a tus emociones, éstas siempre tendrán el control. Los estados de ánimo son inestables, un día te sientes lleno de energía, al siguiente estás agotado. Si solo actúas cuando te sientes inspirado, tu progreso será inconsistente. Por mucho tiempo, me escondí detrás de excusas como no estoy listo o necesito estar de mejor humor. Pero un día hice un pacto conmigo mismo: cumpliría sin importar cómo me sintiera. Trabajaría aunque estuviera cansado, avanzaría aunque mi mente me pidiera rendirme. Al principio, el esfuerzo se sentía vacío, pero con el tiempo se transformó en confianza. Cada vez que actuaba sin ganas, me demostraba que no era esclavo de mis impulsos. Descubrí que podía moverme con dolor, con miedo, con cansancio, y esa capacidad me dio una libertad que nunca había experimentado. La disciplina no depende de la motivación, depende de tu palabra. Cuando aprendes a actuar sin esperar sentirte bien, cruzas un umbral que pocos alcanzan. Te conviertes en alguien que no espera las condiciones perfectas, sino que crea su propio impulso. Esa es la verdadera diferencia entre quienes sueñan y quienes logran. 8. Permanecer en la incomodidad. El octavo principio es aprender a permanecer en la incomodidad sin buscar salidas rápidas. El crecimiento real ocurre en los momentos ásperos que la mayoría evita. Vivimos en una cultura que glorifica el confort y la gratificación instantánea, pero nada valioso se construye desde la comodidad. El carácter, la fortaleza y la dirección nacen en el terreno incómodo que todos intentan esquivar.
Durante años, huí de la incomodidad. Evitaba tareas difíciles, postergaba decisiones dolorosas y buscaba distracciones para anestesiar el malestar. Pero un día decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la rutina monótona. Descubrí que la incomodidad no era mi enemiga, sino mi maestra. Me mostraba mis límites, me enfrentaba a lo que había evadido y me obligaba a crecer. Cada vez que resistía sin escapar, salía más fuerte, más sólido. Hoy tengo una convicción clara: si algo duele, es porque importa. Si incomoda, es porque estás en la frontera de tu siguiente nivel. Permanecer en esa incomodidad, sin huir ni distraerte, te transforma en alguien difícil de vencer. La incomodidad no es un castigo, es la puerta hacia tu versión más fuerte. 9. No necesitar la aprobación de nadie. El noveno principio es aceptar que no necesitas que nadie entienda tus decisiones. En el camino hacia tu autenticidad, serás juzgado, malinterpretado o criticado. Si buscas la aprobación de los demás, terminarás sacrificando tus estándares para encajar. Pero cuando decides avanzar sin necesitar que comprendan tu camino, te liberas. Por años, intenté justificar mi disciplina, explicar mis sacrificios, convencer a otros de que mi esfuerzo valía la pena. Recibía críticas, burlas o indiferencia, y eso dolía. Pero entendí que el problema no era la falta de comprensión de los demás, sino mi necesidad de ser aprobado. Desde entonces, dejé de dar explicaciones innecesarias. Aprendí a decir no sin justificarme, a sostener mi disciplina en silencio, a guardar mis planes sin exponerlos. Mi paz ya no depende de que otros entiendan mis pasos, sino de saber que son los correctos. Cuando dejas de necesitar ser entendido, encuentras una fuerza que te permite avanzar sin distracciones. Caminas con claridad, con propósito, sin miedo a la soledad. Esa fuerza no se hereda ni se enseña, se conquista caminando firme, incluso cuando todos piensan que estás equivocado. 10. Todo lo que necesitas está dentro de ti. El décimo y más poderoso principio es entender que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. No en las circunstancias externas, no en la ayuda de otros, sino en tu decisión de sostenerte cuando no queda nada. Esa certeza no se encuentra en los aplausos, sino en los momentos de soledad, cuando no hay nadie para levantarte ni motivarte, y aún así eliges no traicionarte. Mi vida cambió cuando dejé de esperar la oportunidad perfecta o la señal externa. Entendí que si quiero algo, debo construirlo, si me falta, debo buscarlo, si caigo, debo levantarme. Esa verdad, aunque dura, es profundamente liberadora. Me moví con urgencia, corté lo innecesario y trabajé en silencio con la intensidad de alguien que sabe que todo depende de él. Descubrí que puedo con más de lo que creía, que no necesito perfección, solo determinación. Cuando entiendes que eres tu propio soporte, la soledad deja de ser una amenaza y se convierte en tu aliada. El mundo puede tambalear, las personas pueden irse, pero tú sigues en pie. Ya no dependes, decides. Ya no sueñas, ejecutas. Ese es el hombre que transforma su destino, el que lucha en soledad, el que no espera, el que elige avanzar sin testigos. Conclusión. Salir adelante en soledad no es un castigo, sino un privilegio. Es la oportunidad de descubrir quién eres cuando no hay nadie alrededor, cuando tu única guía es tu propia palabra. Forjar tu camino en silencio, con disciplina y determinación, te convierte en alguien inquebrantable. Si este mensaje resuena contigo, comprométete contigo mismo. Declara en silencio el hábito que estás dispuesto a sostener, no para los demás, sino para ti. Porque la verdadera transformación comienza cuando decides avanzar, aunque sea en soledad, especialmente en soledad. Ahí es donde nace la versión de ti capaz de cambiarlo todo. Este texto amplía significativamente el original, desarrollando cada principio con mayor profundidad, ejemplos personales y reflexiones que refuerzan el mensaje central. He mantenido la intensidad emocional y el tono inspirador, adaptándolo a un estilo formal y estructurado, como se solicitó.